Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos. Si sois nuevos en el canal, mi nombre es Isabel, publico desde Valencia, en España, y esto es un canal sobre tejido. También podéis seguirme en Instagram con el mismo nombre, allí publico cosas más del día a día acerca de los proyectos y los tejidos que estoy llevando a cabo. En la píldora de hoy, como habéis visto en el título, voy a compartir 5 bolsos que he tejido esta temporada. El año pasado publiqué un vídeo sobre bolsos, no recuerdo qué número de píldora era. Si tenéis oportunidad de buscarla en la lista de píldoras, podéis ver los bolsos que tejí la temporada pasada. Pero en esta ocasión he recogido todos los que he tejido desde aquel momento y voy a compartirlo en esta píldora. A mí me gusta mucho tejer bolsos, no necesito excusa para tejerlos, a veces los tejo sin saber si los voy a regalar o si van a ser para mí, por el mero hecho de disfrutar tejiéndolos. Creo que son unos proyectos que dan una satisfacción rápida y a mí eso me encanta. Los bolsos que voy a compartir son tanto tejidos a 2 agujas como tejidos a ganchillo. Espero que sean de vuestro interés y por favor dejadme en los comentarios cuál os ha gustado más para que yo sepa y tenga orientación acerca de cuáles han sido vuestras preferencias. Vamos a comenzar. El primer vídeo que quiero compartir, algunos y algunas que me seguís y no os perdéis ninguna píldora, ya lo conocéis, porque lo mostré en la píldora de la que hablaba de los tejidos que tenía en mis agujas en aquel momento. Es este, que en el momento de publicar aquella píldora estaba todavía en construcción. Ahora ya está terminado. Mirad qué bonito ha quedado. Es un bolso de proyectos y está tejido con lana Katia, totalmente acrílico. Esto quitándole las agujas que hacen de tope para las asas, se puede lavar en la lavadora y espero que dé buen resultado. No es un bolso que vaya a llevar colgado, aunque si por ejemplo meto en el bolso un proyecto para ir a una quedada o para ir a tejer en algún lugar, puedo llevarlo como bolso porque además queda muy bonito y es muy cómodo, mirad. Pero realmente la función de este bolso es que recoja un proyecto grande, fijaos que tiene unas dimensiones bastante grandes, mirad la capacidad que tiene. Y como veis está tejido con punto. Hay personas que le llaman punto garbanzo, otros popcorn porque parecen palomitas de maíz. Vais a tener el enlace al patrón, que es un patrón gratuito, en la descripción del vídeo. Y el nombre y la diseñadora lo vais a tener por aquí también para que no tengáis ninguna dificultad en encontrar el patrón. Os comento cosas sobre la construcción del bolso porque yo le he hecho alguna modificación. Este bolso se teje en 2 partes y en plano, la parte de delante y la parte de atrás. Y cuando están tejidas, en las instrucciones del patrón dice que se cosían por los laterales y por abajo. Sin embargo, yo os comenté en aquel momento que me gustaría, cuando publiqué el proyecto en construcción, os comentaba que me gustaría que el bolso tuviera fondo y que tuviera también un poco de laterales. De esta manera, pues como veis, al final sí que conseguí hacerle los laterales. Es un bolso que tiene fondo, con lo cual tiene más capacidad.
¿Cómo lo he hecho? Pues bastante sencillo. Si tienes un poco de orientación espacial y sabes tejer, enseguida encuentras soluciones para las necesidades que te plantea un proyecto. En este caso lo que hice fue coser la parte de adelante y la de atrás aquí, con una costura de cierre 3 agujas, porque las dos partes acababan ahí, y dejé los puntos vivos y después lo tejí. Y lo que hice para hacer los laterales fue recoger puntos en la parte de atrás del bolso, en la parte que hacía fondo y en la parte de adelante. Y cuando estaban esos puntos recogidos en una aguja con cable y las dos puntas hacia arriba, comencé a tejer estos puntos de aquí hacia arriba, cogiendo en cada lado 2 puntos juntos, uno de los que llevaba tejiendo y otro de los que estaban en el cable. De esta manera fui tejiendo cada vuelta de ida y vuelta, cogiendo un punto de cada lado hasta llegar a la altura que a mí me interesaba, y en ese momento cerré. La única precaución que hay que tener es recoger puntos, o sea, levantar puntos en la parte de atrás y adelante el mismo número, para que cuando vayamos cogiendo uno de cada lado, al final no nos quede ningún punto suelto ni adelante ni atrás. Después se hace la otra parte y tenemos el bolso tal y como yo quería, con más capacidad. Las asas también están tejidas con 2 agujas, es punto derecho todo. Y yo le he puesto esta cinta para evitar que las asas se hagan largas. El problema que tienen los bolsos tejidos es que si las asas no tienen un refuerzo, con el tiempo ceden y el bolso se hace larguísimo. Y este bolso, que es bastante grande, si lo llevas en la mano y las asas ceden mucho, casi que llega al suelo. De manera que poniéndole este pequeño refuerzo, o sea, este refuerzo que es una cinta Strafor, pues así nunca se harán grandes las asas. Bueno, detallitos que tiene el bolso, pues estos botones de madera que le he puesto aquí no son iguales, pero bueno, tenía estos dos son iguales y los de atrás son también iguales entre ellos, pero diferente de los de adelante. La parte final del bolso, como veis, son unas agujas de madera que compré en el bazar, y así de bonito ha quedado este bolso para proyectos. Como os he comentado, está tejido con Katia. No recuerdo cuál es la calidad, sí, Katia Fama, que es un acrílico, y he gastado un ovillo y casi medio para hacer todo el bolso. Los ovillos tienen 100 gramos, o sea que con un ovillo y la mitad de otro podéis tener un bolso así de bonito como este. El segundo bolso que quiero compartir también es un bolso tejido a 2 agujas. Y es un bolso que he sacado de este libro, pero que también existe en Ravelry como patrón independiente. Podéis, si os apetece tejerlo, podéis encontrarlo en Ravelry. Os voy a dejar por aquí la referencia, el nombre y la diseñadora, porque es una chica, para que podáis encontrarlo. Y como os he dicho antes, en la descripción del vídeo tendréis los enlaces a todos los patrones. Es este bolso. Bueno, es ese bolso adaptado, que como veis se parece, pero no es exactamente igual. Lo he adaptado a lo que yo quería. Las dimensiones sí son las mismas, he seguido el patrón totalmente, pero el otro habéis visto que llevaba garbancitos, popcorn,
y este está totalmente liso. No me apetecía llevar eso que luego después se roza con la ropa, entonces lo he hecho liso. Y está tejido, como veis, en intarsia. Es un libro, este libro es un libro muy bonito, tiene muchos proyectos todos con intarsia. Mirad, por ejemplo, esta bandana y esta bufandita, qué bien que queda. Hay otro por aquí. Bueno, el libro está lleno de proyectos preciosos. También tiene prendas de vestir, no solo complementos. Mirad este jersey, también qué bonito. Tiene unas manoplas, tiene un bolsito, tiene muchas cosas. Todo con intarsia. Este bolso que os comento está tejido también en dos partes. La intarsia en circular es un poco engorroso de hacer, pero tejiendo en plano es muy fácil, y en este caso, en el caso de este proyecto, en ningún momento se llevan más de 3 hilos juntos. Cada uno de las piezas lleva un ovillito independiente, y por ejemplo aquí, cuando se teje de 2 colores, o aquí, que se teje de 2 colores, cada ovillo queda en reposo cuando vas tejiendo el resto. Empiezas, por ejemplo, aquí con el color rosa, al llegar aquí coges el verde, llegas al final y vuelves, dejas el verde, coges el rosa. Bueno, es una intarsia bastante fácil. La única precaución que hay que tener es cuando cambias de color, enlazar el hilo para que no quede agujero, y con eso suficiente. Este bolso, como os decía, es diferente. Lo que propone la diseñadora es distinto. Yo lo único que he hecho ha sido seguir el esquema del patrón de los colores. Como veis, tiene un comienzo, aquí un comienzo doble, porque también estaría preparado para meter un cordoncito por ahí y poder cerrarlo. En mi caso no le he puesto cordón, sino que le he puesto estas asas. Se teje en dos partes, la parte de delante y la de atrás, y después las indicaciones son coser las dos partes. Pero lo que hice yo fue levantar puntos adelante, en la parte de adelante y en la de atrás y en el fondo, y cerrar a 2 agujas haciendo este ribete de un color que contrasta y que creo que le da un toque más bonito que si hubiera hecho una costura. Entonces tenemos el cierre a 3 agujas, que por ahí, por aquí y por aquí, que no es más que recoger los puntos de la parte de adelante y la de atrás. Está forrado con una tela de patchwork, igual que el que os he comentado antes, una tela un poco que está en los tonos que tiene el bolso, y en este caso este bolso sí que tiene estabilizador. Lleva un estabilizador de las mismas dimensiones que el bolso para que quede más estructurado. En el anterior, en el bolso de labores, este no lleva estabilizador, únicamente lleva el tejido y el forro. El forro es un poquito más gordito, en ese caso es una loneta, y aquí es una tela de algodón de patchwork normal. Bien, pues este es el segundo de los bolsos que quería compartir y que a mí me gusta muchísimo. Estos eran los 2 bolsos que he tejido a 2 agujas. Vamos a pasar ahora a los bolsos tejidos con ganchillo, y el primero es este. Os lo voy a mostrar totalmente para que veáis cómo es, y después os explicaré las especificaciones y las características del bolso. Mirad, tiene aquí esta hebilla con un cierre que no es de cuero, es imitación a cuero, y es más grande de lo que parece, puesto que va doblado.
Aquí tiene una cremallera, es una cremallera multicolor, porque el fondo del bolso también es de colores. Es también un forro de tela de algodón de la que se utiliza para hacer patchwork. Ahora os voy a contar cosas sobre este bolso. Os voy a dejar por aquí también la información sobre el proyecto. Es un bolso de Mola Mills. Y este bolso lo he tejido en un cal que organizó Cristina de 7 Ideas Cris, porque a ella le gusta mucho tejer, le gusta mucho esta diseñadora y tiene algunos bolsos. Yo he visto en su canal que ha compartido algunos bolsos de Mola Mills, muy bonitos, a Cris le quedan muy bonitos. Y yo me animé a tejer este y en el cal y lo tejí muy rápido. Esto os estoy hablando del verano pasado. Y el cal todavía sigue funcionando porque hay personas que aún no han terminado su proyecto, incluso hay algunas personas que están tejiendo más de un proyecto. Ese cal es un cal para tejer ganchillo, de lo que quieras, pero de ganchillo. Y yo elegí este patrón de Mola Mills, que queda muy bonito, ¿no? Y que está tejido con la técnica de tapestry. Es básicamente ganchillo, pero hay que tener algunas precauciones para poder reproducir los esquemas que los diseñadores hacen. Este bolso está tejido en circular desde abajo. Se comienza desde aquí, desde abajo, y se hace en circular. Y la técnica de tapestry tiene la ventaja de que vas tejiendo con los dos hilos a la vez, pero vas pasando la hebra del hilo que no tejes en todos los puntos de la labor. Cuando hacemos colorboard en 2 agujas, aprovechamos para tejer 2 o 3 puntos y dejar la hebra por detrás sin necesidad de ir enlazándola en cada punto. En tapestry no es así. La hebra se lleva y en cada punto queda enlazada con el hilo principal. El color que no tejes va por detrás, pero va siempre con el hilo principal. Eso lo que da es bastante consistencia al tejido. Y también lo que garantiza es que después no hay hilos por detrás. Bien, pues la técnica tapestry, la única precaución que hay que tener para reproducir los esquemas sin que te queden girados, como pasa a veces cuando hacemos esquemas de ganchillo normal, que a veces nos quedan los puntos un poco desplazados, pues con esta técnica no, pero hay que tener la precaución de clavar la aguja y hacer el punto donde corresponde, no donde normalmente lo hacemos, porque realmente cuando tejemos en circular ganchillo no tejemos círculos a veces, sino que tejemos espirales, vamos cambiando de vuelta y entonces los puntos nos quedan un poquito desplazados. Aquí eso no se puede permitir porque nos saldrían los esquemas desplazados. Pero bien, hay bastantes vídeos que explican cómo se hace. Bueno, pues esta bolso, cartera o como queráis llamarlo, que tejí el año pasado, lo he tenido en un cajón ya tejido prácticamente un año, porque lo estrené en primavera. O sea, desde el verano pasado, desde agosto que lo terminé, hasta primavera de este año, lo había tenido abandonado. Y es que me da mucha pereza poner el forro, buscar estabilizador. Pero ahora estoy encantada, me gusta muchísimo. Es un bolso que se puede llevar en plan cartera. Lo he llevado ya este verano, me lo he puesto muchísimo. Y además yo le puse esta cadenita para poder llevarlo colgado.
Tiene bastante capacidad y ya os digo que lo he llevado muchísimo. Tiene estabilizador además del forro. El estabilizador se coloca entre el forro y el tejido. Entonces, mirad, yo lo cojo así y no cae. Queda bastante estable. Porque tiene esa estructura, ¿no? Y eso también evita pues luego que se doble y que coja mala forma. Siempre lo llevas en buenas condiciones. Te caben muchísimas cosas, además en estos colores que combinan prácticamente con todo. Este bolso está tejido con algodón 100% de Drops. Concretamente, esta calidad me sobraron algunos ovillos completos. Y he gastado del color negro 2 ovillos y medio. Y del color arena, 1 ovillo y la mitad del siguiente, o un poquito más de la mitad. Y estos ovillos tienen 50 gramos, 75 metros. Es bastante gordito, pero yo creo que este hilo es adecuado para tejer este tipo de proyectos. Mola Mills tiene muchos proyectos, además de bolsos. Tiene cosas para la casa, cestitos, o tiene también cubremanteles, posavasos. Y yo creo que este hilo de Drops París puede ser muy bueno para tejer estos proyectos de Mola Mills. Así que este es el primero de los bolsos que he tejido esta temporada a ganchillo. El siguiente bolso, lo siento muchísimo, pero no tiene patrón. Vi una imagen de un bolso que me gustó y lo reproduje porque vais a comprobar que es muy fácil. Si hacéis ganchillo lo vais a reproducir enseguida. Y me parece que lo vi en, no sé si fue en Pinterest o en Instagram. La cuestión es que lo vi, me gustó mucho para hacer un regalo a una persona que le gusta, pienso yo que le va a gustar este estilo de bolsos. Y es este que tengo aquí. Me acerco para que lo veáis. Para que veáis lo fácil que es, porque es un granny grandísimo. Bueno, lo grande que queráis. Lleva 2, uno por la parte de delante y otro en la parte de atrás. Para que os hagáis idea de las dimensiones del bolso, mirad cómo me queda a mí. Bueno, como os decía, lo vi en una foto y como podéis comprobar es facilísimo. Si sabes hacer un granny pequeñito, puedes hacer un granny grande. En la imagen no se veía si el bolso tenía fondo, tenía volumen, pero puedes hacer 2 grannies y coserlos por los 3 lados, o sea, por los 2 lados y el fondo, y ya tendrías el bolso. O puedes hacer como yo, que le he hecho un poquito de lateral aquí y le he hecho también fondo. Esta pieza, estas piezas, porque son 3, es una en el fondo y es todo de punto bajo, y luego los 2 laterales que son también iguales. El montaje del bolso es muy simple. Este bolso lleva estabilizador, un estabilizador además, no voy a decir potente, pero no es blandito, Por dentro está forrado con una loneta de un color que le queda muy bien, pero no está forrado por dentro, solo está forrado la parte de adelante, la parte de atrás y el fondo. No sé si vais a alcanzar a verlo, el fondo. Estas 3 partes llevan estabilizador y forro, pero los laterales no.
No quise forrar los laterales ni ponerles estabilizador, porque así cuando el bolso se pliega, porque este bolso realmente aquí debería llevar, que se lo voy a poner, un clip de esos de imán para cerrar, cuando cierras el bolso se quedan los dos laterales aplastaditos, porque como solo lleva el tejido es muy fácil de doblar y se quedan aplastaditos y no es tan voluminoso. Sí que lleva estabilizador en el fondo para que quede más estructurado en la parte de abajo para todas las cosas que vamos a poner dentro, ¿no? ¿Cómo lo he construido? Cuando tenía los dos granis hechos y las tres partes, he puesto estabilizador de las mismas dimensiones que el tejido en la parte de adelante, la parte de atrás y el fondo. Y después he puesto forro y he ido remetiendo la tela de forro, dejando el estabilizador dentro, de manera que está el tejido, encima está el estabilizador y encima está el forro. Y luego alrededor he cosido el forro al granny. En la parte de atrás igual, su forro cosido al granny, y en la parte de abajo igual. El forro de esta parte cosido al granny. Y dentro, en cada una de las piezas, queda el estabilizador. Queda súper curioso y súper bien. Muy pulido, que dicen. Y además no pesa apenas nada. Es un bolso bastante ligero. Y luego compré estas asas en Amazon porque creo que a la persona a la que se lo voy a regalar le van a gustar estas asas. Confío que no vea el canal porque este bolso lo tengo que guardar durante bastante tiempo hasta el día de su cumpleaños, que faltan meses. Pero bueno, ya lo tengo hecho. Mirad, he puesto las asas con un trocito de tela del forro. Entonces lo he enganchado a este bolso, que queda un poco, para mi gusto, no lo sé, para otras personas, pero para mi gusto queda un poco soso. Yo había pensado hacerle algún colgante, una especie de llavero o algo aquí de tonos un poco más fuertes para darle un poco de color. A ver, he traído el que llevo yo en mi bolso ahora, mirad. Y yo me tengo por minimalista, pero para estas cosas es que no tengo medida. Llevo un osito, un colgante de bolas de madera y un lazo que está hecho con un pañuelo, porque el bolso que llevo ahora es en tonos marrones y esto le quedaba muy bien. Pues mirad, he pensado en una especie de adorno de este tipo para colgarlo aquí, para darle un poco de luz al bolso, para que lleve un toque de color. Quedaría así, o con un poquito menos de carga, pero vamos, ponerle algo ahí para que le diera un toque. ¿Qué pensáis? ¿Os gustan estos adornos para los bolsos? Decídmelo en comentarios. Además, este bolso está tejido con un hilo que compré en esa tienda que se llama Teddy, que es una tienda de todo, porque allí tienen de todo, y es este que tengo aquí. No es un hilo que tenga torsión, parece como una cintilla o algo así. Bueno, la cuestión es que es súper agradable, es blandito, se teje muy bien, tiene 100 gramos, 230 metros. Como os digo, es de Teddy. Compré un ovillo para probar cómo era y comprobé que se tejía muy bien. Empecé a hacer el granny del bolso y seguí tejiendo, y con un ovillo hice prácticamente el bolso. Con un ovillo y parte de otro, un poco del otro, a lo mejor un cuarto o un tercio de otro ovillo, he tejido el bolso completo. Tanto me gustó
que fui y compré más ovillos. Este y otros 2 más. Ahora tengo 3 para hacer cualquier cosa el verano que viene. Ya os digo que es blandito, no pesa nada, es menos pesado que el algodón, con lo cual, aunque hagas algo de unas dimensiones un poco grandes, no te arriesgas a que luego pese demasiado. Y este era el siguiente bolso que quería comprar. Este es el último bolso, ya tengo el perchero vacío, es el último de los que tengo aquí. Mirad, es un bolso de rafia, lo acerco para que lo veáis. La rafia es una fibra vegetal, normalmente es celulosa, y se teje mucho, sobre todo en verano, porque es fresquita y sobre todo para accesorios o complementos como bolsos. Yo he visto también este verano, amigas mías se han tejido gorritos de rafia y quedan muy monos, protegen del sol, que de ahora en adelante vamos a tener que ir tomando medidas al respecto. He visto gorritos, he visto cestitos pequeños para utilizar en casa, en el baño o en la cocina, también quedan muy, muy bonitos. Y por supuesto he visto bastantes bolsos tejidos con rafia. Este bolso no está hecho con patrón. He visto algunas imágenes, sobre todo en Instagram. En la página donde compré la rafia hay muchísimos modelos y muy bonitos que se pueden reproducir sin ninguna dificultad, porque mirad, es punto rejilla, es un punto alto y una cadeneta, punto alto, cadeneta, y se va haciendo todo el bolso de esta manera. Pero este bolso tiene una particularidad, y es que, o una trampa si queréis, porque normalmente la parte de abajo del bolso, que es la parte que le da fondo al bolso, se hace de ganchillo. Pero yo, mirad lo que le he puesto. Compré esta pieza, la idea me la dio Cristina de 7 Ideas Cris, porque yo pedí ayuda para hacer el bolso para hacer el fondo de este bolso, cómo podía hacerlo, y ella me habló de estas piezas. Yo me quedé con la idea y para hacer este bolso la compré. Y es muy fácil teniendo esto, porque mirad, esta pieza viene ya con los agujeros. Entonces solo tienes que montar puntos en cada agujero y tejer. En mi caso hice primero una vuelta de punto alto en cada punto, todo, y luego ya comencé con el punto rejilla, que es un punto alto y una cadeneta. En la parte final también lo terminé con una vuelta de punto alto, y así es como está construido el bolso. Es muy fácil, es muy liviano, pesa muy poquito. Lo he llevado este verano muchísimo. Y mirad, por dentro está forrado y lleva estabilizador. Las asas, que son igual, bueno, exactamente igual no, porque las compré separadamente. Las asas y el fondo eran de dos, son de AliExpress, ¿no? Y eran de 2 casas diferentes. Yo traté de ajustar el tono y creo que ha quedado bastante bien, pero el fondo es un pelín más oscuro. Y mirad, las asas llevan estos clavos para coserlas no, para unirlas al bolso, que se ponen con un martillo. Son 2 piezas que las enganchas un poquito, te pones encima de, por ejemplo, la tabla de cortar de la cocina, una tabla de madera o de esas de silicona dura, lo pones ahí, le das con el martillo y se queda ahí sujeto para siempre. Yo lo he llevado muy cargado ahí, la botella de agua, la cartera, el móvil, alguna cosa que compras, y las asas han aguantado ahí como campeonas. Y tener esta parte abajo, con estas tachuelas
que la verdad es que no le hacen tanto, pero por ejemplo si tienes necesidad de ponerlo en el suelo, le protege, esas tachuelas protegen a la parte de abajo del bolso de que esté en contacto directo con el suelo. La rafia que he utilizado para tejer el bolso es esta. La compré en una tienda online que se llama lanadecoro.es, y las chicas que están a cargo de esta tienda, que son súper amables y simpáticas, tienen una cuenta en Instagram con un montón de modelos de bolsos tejidos con rafia. Tienen esta y tienen otras más brillantes, más finitas, pero esta, si habéis cogido la referencia y queréis hacerlo igual, se teje muy muy bien. Con la rafia hay que tener un poco de precaución y hay que comprarla de una calidad que no cueste tejer. Hay rafias que son muy duras, que te destrozan las manos y al final no quedan bien porque todo queda muy duro e incluso un poco vasto, no sé si es la palabra. Entonces hay que pensar muy bien en la rafia, asegurarse de que es una rafia adecuada para lo que queremos tejer, y por ejemplo en un bolso, bueno, pues un bolso al fin y al cabo lo llevas al hombro o de la mano, pero si es para un gorrito o para otro tipo de prenda, porque también he visto algunos zapatos o sandalias que se compra la base y con rafia se teje la cara de la sandalia o para hacer zapatillas y cosas así. Entonces hay que tener un poco de cuidado de elegir una rafia que sea un poquito agradable, que no haga daño y que sea sobre todo fácil de tejer, porque incluso siendo blanda como es esta, las manos sufren para tejerla. Bueno, pues estos son los bolsos que quería compartir, los que he tejido esta temporada. No sé qué va a pasar con ellos. Uno seguro que será un regalo. El de Intarsia también me lo han pedido y creo que sí, que se lo voy a regalar. Y a partir de ahora, los que teja iré guardándolos para la píldora del próximo año. Ahora os voy a dejar imágenes de un bolso que no tengo. Lo hice para regalar y ya lo tiene su nueva dueña. Le gustó muchísimo. Es un bolso que está tejido con lana. Precisamente con la lana que me quedó del bolso que he hecho con Intarsia, y también con el bolso de proyectos y algunos otros ovillos que tenía de colores que iban en la misma gama. Es muy fácil de tejer, es un bolso grande porque ella tiene niños pequeños y siempre lleva unos bolsos grandísimos, o una tote o una mochila, o siempre lleva bolsos así, y le ha gustado muchísimo. Os estaré dejando fotos por aquí para que las veáis. Es muy fácil de hacer, lo vais a comprobar. Lleva un granny en la parte de adelante, un granny en la parte de atrás, dos grannies más pequeños a cada lado y una base. También lleva asas compradas en Amazon de cuero, y para ella es un bolso, según sus comentarios, muy adecuado. Espero que os hayan parecido interesantes las propuestas de esta píldora. Si habéis llegado hasta aquí conmigo, muchísimas gracias por vuestra paciencia y por vuestro interés. Yo disfruto muchísimo haciendo estas píldoras y lo único que pretendo es motivaros a tejer y sobre todo que hayáis pasado un rato agradable conmigo. Nos vemos en la próxima píldora.